cuenta, poder mostrar que se destruyó o se logró hacer daño visible en los objetivos. Y en esas cintas es claro que la misión se efectuó. Esa era la parte positiva, que se alcanzó lo que se pretendía en un F-111, que es un avión viejo, y que ese avión todavía logra esa clase de misión. Creo que el F-111, con la capacidad del láser, permanecerá con nosotros por largo tiempo. De igual manera, pienso que debemos probar ese tipo de capacidades y trabajarlas en las naves más modernas para que, combinadas, podamos contar con este tipo de precisión y de poder. Si bien el sueño de Robert McNamara de tener un mismo cazabombardero para la Fuerza Aérea y la Marina nunca se hizo realidad, el avión que él aprobó se ha convertido a través de los años en la mejor aeronave táctica y estratégica de su clase. Esta versátil estructura también juega un rol vital en la guerra electrónica de hoy. Sus intervenciones en Vietnam, Libia, Panamá y el Golfo Pérsico han reivindicado completamente su controversial diseño original. Su atrevida ala giratoria es ahora una característica aceptada de todas las aeronaves de alto rendimiento. Su alta velocidad y sus capacidades le han ganado un lugar como el mejor avión de ataque a baja altitud del mundo. Aunque la tecnología ha cambiado, el F-111 ha cambiado con ella y se ha convertido en parte crucial de la defensa aérea norteamericana. Durante la Guerra Fría, los submarinos soviéticos juegan al gato y al ratón. Acechando por la costa de Norteamérica, llevan el poder destructivo de 1000 Hiroshimas. Arriba vuela el cazador que le sigue la pista, el Orión P-3.
Es de mañana en la estación naval aérea en Jacksonville, Florida. Los hombres del escuadrón patrulla se pasean por la pista que, desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el hogar de los aviadores navales. Estos 12 hombres constituyen una de las tantas unidades alrededor del mundo que vuelan en el avión menos pregonero de la Marina, el Orión P-3 de la Lockheed. El Orión no es un avión glamoroso, no es veloz y no hace acrobacias aéreas. Operando desde las bases de tierra, los pilotos del Orión no están familiarizados con la emoción de ser lanzados de la catapulta de una cubierta de lanzamiento o de atrapar el cable en una noche de tormenta. Al contrario de los cazas de la Marina, el Orión nunca requirió de escuelas de rango. Durante la Guerra Fría, las unidades del Orión llevaron a cabo una guerra privada, si bien real, contra la Unión Soviética. Se inició hace 30 años cuando la amenaza de los submarinos soviéticos impulsaron a la Marina a reemplazar sus viejos aviones de patrulla. Bautizado con el nombre del dios griego de la cacería, el Orión surgió como el principal cazador de submarinos del mundo. Hoy el cazador se halla en una situación que le permite enfrentar la inseguridad del mundo tras la Guerra Fría. A pesar del derrumbe de la Unión Soviética, todavía existe una amenaza submarina menos tangible, y el Orión sigue haciendo lo que mejor hace: perseguir. Bien, reúnanse todos, buenos días. Nuestra señal de hoy es BP-24. La llamada táctica es Murciélago 1. Tenemos una misión de 6 horas por la costa. Una operación táctica antisubmarina. Hoy la misión es una operación antisubmarina. Para el Escuadrón Patrulla 24, la principal misión es la antisubmarina. Sin embargo, hay otras tareas como la operación antisuperficie, minas aéreas y reconocimiento marítimo. Al igual que los escuadrones de Marina, el BP-24 lleva una insignia. Son los batihombres. El nombre proviene de BAT, murciélago, o el primer proyectil antibarcos de la Marina, controlado por radar, y desde fines de los 40 ha llevado el mismo nombre. ¿Alguna pregunta? Bien, si tuviéramos alguna emergencia en el vuelo, tenemos a bordo una tripulación La llena operación de vuelo en el Orión requiere de una responsabilidad individual de cada uno de los 12 miembros de la tripulación. Sin embargo, en vuelos de más de 16 horas, también aprenden cómo llevarse bien. Lanzados desde bases de tierra, la tripulación del Orión no vive nunca a bordo de un barco. Sin embargo, las misiones de 6 meses sitúan a los escuadrones en lugares que van de Islandia hasta Italia. El piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo hacen los preparativos finales del vuelo. La tripulación espera la orden del capitán para encender motores. Las 4 turbohélices Allison del Orión son los mismos motores del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. El viejo patrón del gris ha reemplazado al tradicional blanco y negro de los Oriones. Aunque su estética no es tan agradable, el cambio aligera al avión de 130 kilos tan solo en pintura. La pintura no es el único cambio en esta nueva generación de patrulla naval. Recientemente el equilibrio en los poderes mundiales ha variado drásticamente, alterando para siempre la dinámica militar de la Guerra Fría. Sin embargo, los submarinos no han desaparecido, y a pesar de que el peligro no proviene de los rusos, su existencia no es menos amenazadora. A 110 nudos, el teniente Alan Poremba tira de la palanca y el Orión sube a los cielos. Lleva ruta hacia el este y nuestra tripulación pasa primero el río St. John antes de sobrevolar Jacksonville, para luego llegar a las tranquilas aguas de la costa de Florida.
Una típica misión antisubmarina generalmente es una combinación de vuelo a diferentes alturas. El Orión puede volar a más de 560 kilómetros por hora en altitudes elevadas. Al llegar a la zona de patrullaje, bajará de 300 metros antes de buscar el submarino que pueda estar agazapado en las aguas allá abajo. Bueno, nos encontramos en un reconocimiento de superficie a 300 metros, volando sin rumbo a 200 nudos. Buscamos objetivos y vemos un submarino en la superficie. Voy a avanzar, dar vuelta y ver qué clase de nave es. Aun cuando buscar submarinos es tarea diaria, todo contacto despierta el interés de los hombres. Vamos a avanzar y a descender a 90 metros. Avanzaré y activaré la cámara infrarroja y los radares se harán cargo. Veremos qué clase de submarino tenemos aquí. Bien, empezamos a obtener una mejor visión de aquí. Parece una nave estadounidense por su proa. Casi seguro es un clase LA. Es el más moderno, es de ataque rápido. La cámara detectora de rayos infrarrojos usa las variaciones en la temperatura de superficie para mostrar una imagen detallada del submarino. Nuestra cámara infrarroja acaba de verificar que es un submarino clase LA. Va en dirección al este. Bien, estamos sobrevolándolo ahora. Puede verse la silueta completa en el agua. Se ve realmente impresionante desde aquí. El agua está clara y se puede ver la estela que levanta. Tiene mucha energía. Se ve muy impresionante. Parece que va transitando fuera de puerto, alistándose para salir a ejercicios. Sus opciones varían. Pueden estar un tiempo en puerto o pueden salir por un periodo de 2 semanas y realizar breves ejercicios antes de salir a una misión de largo plazo. Junto al P-3 yo diría que este submarino es la mejor plataforma de operación antisubmarina que tenemos en el inventario de los Estados Unidos. Pueden permanecer en el mismo ambiente de los submarinos que buscan, mientras que nosotros obviamente tenemos que buscarlos desde la superficie. Al igual que el Orión P-3, el submarino de ataque norteamericano fue hecho para neutralizar al que hace apenas unos años fue el más grande adversario de Norteamérica en la Guerra Fría. Sencillamente no podemos asumir que cada país desea la paz que nosotros ansiamos. Estamos amenazados por un poder que abiertamente condena nuestros valores y contesta a nuestra prudencia con una impresionante acumulación de fuerzas militares. Durante la Guerra Fría se llevaron a cabo grandes desfiles militares en la Plaza Roja. Sin embargo, no mostraban las armas secretas de los rusos. Estas se agazapaban cerca de la costa norteamericana. Con un poder destructivo de 1000 veces la bomba atómica sobre Hiroshima, el submarino de proyectiles balísticos fue durante años la línea frontal de la Guerra Fría. Los submarinos de las clases Victor, Charlie y Delta pululaban por la costa norteamericana, mientras que los Poseidón, Polares y Tridentes posaban su vista en el corazón soviético. De todas las armas en los arsenales soviéticos y norteamericanos, el submarino y sus proyectiles balísticos fueron los que se guardaron más secretamente. Mientras que los nuevos aviones soviéticos eran fotografiados por interceptores norteamericanos durante sobrevuelos en el desfile Mayday, y los movimientos de tropa y la acumulación de armamento podía ser detectado por los satélites, el submarino siempre fue un enigma. Su refugio era la protección de las profundidades. Estas armas furtivas fueron las más escurridizas del inventario soviético. A pesar del surgimiento de los submarinos de proyectiles balísticos, las tradicionales naves de ataque antibarcos continuaron modernizándose durante la Guerra Fría. Los submarinos soviéticos de ataque de clase Victor llevaban torpedos capaces de literalmente partir en dos a un barco enemigo. En 1971, con la adición del submarino Mammoth de la clase Delta,
los soviéticos reunieron la fuerza submarina más grande del mundo. Las ciudades norteamericanas estaban ahora a minutos de un ataque. Para empeorar las cosas, los soviéticos estaban perfeccionando el letal misil crucero. Aun cuando parecía ser menos avanzado que sus contrapartes occidentales, los misiles lanzados desde el submarino de clase Charlie podían pasar por la costa virtualmente sin ser detectados. En pleno auge de la Guerra Fría, el Orión P-3 iba al frente contra la amenaza soviética del submarino. Detectaba el sonido del más silencioso de sus adversarios, caracterizándose en un juego del gato y el ratón. El principal aparato detector utilizado por los hombres del Orión es la sonoboya. Antes de cada misión antisubmarina, se cargan las sonoboyas en los 48 tubos de lanzamiento en el fuselaje. De estos tubos se disparan las sonoboyas y se inicia la persecución. La salida diagonal de estos tubos cancela la inercia impulsora del avión, permitiendo que la sonoboya caiga en el punto deseado. Anthony Anderson es el oficial artillero en el BP-24. Durante el vuelo lanzamos las sonoboyas desde estos tubos internos. Tenemos 3 de estos. Los llamamos tubos de lanzamiento presurizado. Simplemente los colocamos aquí con un mecanismo adentro. Cerramos la puertecilla y un impulso eléctrico enciende el mecanismo que lanza afuera la boya. En el caso de que se rompiera, tenemos lo que llamamos paracaídas de caída libre. Solo lo levantamos. No está presurizado. Ponemos un mechero y simplemente dejamos caer la sonoboya. Una vez en el agua, la sonoboya retransmite el sonido al Orión. Sin embargo, el océano bulle en actividad. Los sonidos proceden de fuentes naturales y artificiales, lo que resulta en una conmoción única. El operador de sonidos en el avión debe aislar el sonido del submarino del caos que hay en el mar. El cabo Tim Loss explica. La estación acústica es la primera fase de contacto de la sonoboya. La sonoboya en el agua capta la frecuencia de todos los ruidos. Puede ser sonido marino de ambiente. Puede ser el tráfico de la superficie o las placas tectónicas. Y naturalmente buscamos la señal maestra del submarino en sí. Todo llega aquí a la estación en forma total. Una vez que el flujo de señales pasa por el equipo, podemos desglosarlo en ruidos de ambiente marino, de superficie, y naturalmente buscamos el del submarino. Lo especial de esta estación es que todo submarino en el mundo tiene su propia identificación, no importa cuál sea. Pudiera ser un submarino de ataque rápido, o pudiera ser un submarino de misiles balísticos, o un submarino diésel también. Todos ellos tienen sus propias huellas particulares. Los sensores 1 y 2 trabajan en equipo para averiguar cuál es la huella o la parte de ella que hay en el mar, mediante el sonido representado en una pantalla aquí. Una vez encontrada la representación visual de un posible contacto, determinamos si es un submarino amistoso o es enemigo. Una vez determinado esto, buscamos la clase de oceanografía con la que tratamos. ¿Es contacto de vía directa? ¿Está cerca? ¿O es una zona convergente? Un tipo de contacto a mucha más distancia. Captamos esa información y trabajamos más cercanamente con la coordinación táctica, y el coordinador táctico intenta localizar al submarino. El coordinador táctico, o TACO, se convierte en el comandante del avión cuando se realiza la persecución de un submarino. Es el responsable del plan de acción a tomarse contra el furtivo adversario que está abajo. Manteniendo un silencio completo en la radio, el TACO coordina toda comunicación entre el piloto, el navegante y los operadores de sensores. El Orión tiene muchas formas de encontrar y perseguir a los submarinos enemigos. Sin embargo, en este juego del gato y el ratón, ambos luchan por ser invisibles. Este es un puesto pasivo de observación. Podemos permanecer a grandes altitudes
dejar caer las sonoboyas y puedo obtener esa información desde el agua y detectar al submarino sin que éste sepa que estoy aquí. Todos los otros sensores a bordo de este avión requieren estar a una altitud un poco menor, lo que nos pone en riesgo porque el agua recoge el sonido de 4 grandes motores fuera del avión. Una vez que determinamos el contacto, los sensores 1 y 2 trabajan junto con el taco. Determinan cuál debe ser el espacio entre las boyas. ¿Qué tipo de boyas? Porque tenemos diferentes tipos de boyas en este avión. Se usan para extraer el sonido del agua, por decirlo así, para lograr todo este tipo de cosas. 3 décadas de escondidillas le han dado a los hombres del Orión una amplia oportunidad para pulir sus tácticas contra los submarinos rusos. En este periodo, la tecnología empleada para la cacería ha crecido para contrarrestar a un enemigo todavía más silencioso. Más importante que la tecnología ha sido la experiencia de los veteranos de la tripulación que transmiten su conocimiento a la siguiente generación de pilotos. Poder identificar un submarino de clase Charlie, Victor o Delta solo por su sonido no se aprende en el salón de clases sino durante el adiestramiento. La eficacia con que estos veteranos de la Guerra Mundial perfeccionaron el arte de la cacería causó una notable frustración en la Armada Soviética. De hecho, un almirante soviético alguna vez dijo que cuando quería saber la localización de sus submarinos, sencillamente preguntaba dónde estaban operando los Oriones. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, el submarino era una tecnología en pañales. Sin embargo, en los primeros días de la guerra, el Hunter's A-Boat U-9 hundió 3 cruceros británicos en poco más de una hora. El concepto tradicional del poder naval fue desarraigado para siempre. Mientras tanto, la introducción del poder aéreo se iniciaba menos impresionantemente. A pesar de su apariencia, el avión poseía 2 importantes atributos: velocidad y reconocimiento a largo alcance. La incipiente cacería de submarinos pudo haber sido precaria, pero tenía potencial. Al final de la guerra, los aviones patrulla volaban dedicándose a misiones de operación antisubmarina. Trabajando a la par con sus barcos, los aviones comenzaron a hacer mella en los submarinos alemanes. La renaciente Juggernaut militar alemana no perdió tiempo en reconstruir su armada. Mientras el resto del mundo veía hacia adentro, los alemanes reunieron de nuevo una poderosa flota de submarinos. Pululando en las oscuras y frías aguas del Atlántico Norte, los mortíferos submarinos alemanes atacaron barcos de provisiones, eliminando casi por completo las cruciales rutas marítimas de los aliados norteamericanos. El esfuerzo de los aliados para neutralizar efectivamente la amenaza de los submarinos alemanes fue crucial. Los destructores de las armadas británica y estadounidense se habilitaron para destruir submarinos. Mientras que las cargas de profundidad eran efectivas si se situaban bien, con frecuencia era difícil para un barco localizar a un submarino. Por otra parte, los aviones eran adecuados para ello. El Hudson de la Lockheed fue uno de los primeros en patrullar las rutas del Atlántico. Uno de los primeros equipados con radar, el cazador, podía ver en la oscuridad nocturna. Con ello terminó con la costumbre de salir por la noche a cargar las baterías de los submarinos. Pronto el último refugio de los submarinos, las profundidades, se vieron comprometidas con los avances en bombas de profundidad y sonar aéreo. Al final de la guerra, los líderes aliados celebraron la unión de fuerzas que derrotó a Hitler. Las conferencias de paz en Yalta y Moscú señalaron una nueva amistad. Una amistad propiciada en la guerra y que se consolidaría a través de la paz. Pero como la historia mostraría después, esta unidad fue muy frágil. La primera ruptura de relaciones tuvo que ver con la capital alemana de Berlín. Después de la guerra, los soldados rusos bloquearon todas las carreteras hacia la ciudad. La respuesta norteamericana fue sencilla: llegarían por arriba. Sin disparar un solo tiro, el arribo aéreo en Berlín fue propiamente el inicio de la Guerra Fría.
En Moscú, la Segunda Guerra con Alemania, en solo 25 años, justificaba el viejo deseo centenario de los rusos de mantener protegido su territorio con un colchón de tropa de tierra. Stalin apoyó esta filosofía y la maquinaria militar soviética recibió completa prioridad. La importancia de la operación de submarinos fue una lección que aprendió bien el liderazgo soviético. Bajo la guía de José Stalin, prosperó la producción de los submarinos. Y para fines de los 40, la soviética era la flota submarina más grande del mundo. Los norteamericanos también conocían la importancia de los submarinos en una guerra futura. Sin embargo, la Marina estadounidense pronto reconoció que los submarinos eran capaces de hacer algo más que hundir barcos enemigos. Las bombas voladoras alemanas que invadieron de terror a Londres durante la Segunda Guerra Mundial fueron modificadas por Norteamérica y en 1947 eran lanzadas desde submarinos de la Armada. El primer misil lanzado desde un submarino, el Loon, fue eclipsado por un misil guiado más moderno, el Regulus. Como el Loon, el Regulus fue lanzado desde la proa de un submarino. Una vez en el aire, un avión cercano se encargaba de guiar el misil. Diseñado para aplacar una cabeza de playa enemiga, el Regulus comprobó el potencial destructivo del submarino. Sin embargo, no fue el misil en sí mismo lo que acaparó la atención de la Marina, sino lo que llevaba. El amanecer de la era nuclear cambiaría para siempre la dinámica del poder mundial. Durante la operación Cruce de Caminos, la destructiva fuerza de las armas atómicas se hizo brutalmente evidente y dio principio a la carrera por obtener cuantas fueran posibles. A principios de los 50, los submarinos rusos Whisky y Zulu, si no eran mejores que sus contrapartes occidentales, eran iguales. Por tanto, cuando en 1955 el USS Nautilus telegrafió en ruta con energía nuclear, se pensó que los rusos iban a la saga y era cierto. Sabe también pelear y ganar batallas en este campo. En octubre de 1962, a solo 2 meses de la primera entrega del Orión, se descubrieron los proyectiles balísticos en Cuba. Las fotografías subsecuentes revelaron la presencia de más equipo militar. Entre ellos, el más nuevo caza de retropropulsión, el MiG-21. Mientras el mundo se debatía al borde de la guerra, la Armada envió barcos para establecer un cerco de acero alrededor de Cuba y así impedir más envíos de abastecimientos militares. La cuarentena naval recaía principalmente en la localización y seguimiento de los barcos soviéticos que entraran en la zona. Es aquí donde los escuadrones de patrulla del Orión fueron llamados a entrar en acción. Los Oriones volaron sobre el Caribe y las bases de la costa este en busca de naves soviéticas. Sus cámaras fotografiaron lanzacohetes en las cubiertas de los barcos mercantes. Con su tremendo alcance, el P-3 pudo detectar y seguir a los barcos soviéticos bastante más allá de la línea de cuarentena, dándole a la administración Kennedy suficiente tiempo para implantar estrategias. Tras solo 2 meses de servicio, el Orión ya había participado en la hora de más expectación en la Guerra Fría. El Orión que vuela hoy no es el mismo avión que voló contra los barcos de Khrushchev durante la crisis cubana de los misiles. Aunque sigue teniendo el mismo motor y el mismo fuselaje, los sistemas electrónicos son casi enteramente nuevos. Todavía utiliza la siempre efectiva sonoboya y el aparato magnético en la cola para detectar metales. Pero ahora el P-3C tiene una computadora digital a bordo que integra las operaciones de la aviónica náutica, control de vuelo y sistemas de armamento. Estas mejoras tienen casi tanto que ver con los avances tecnológicos como con la flota soviética en constante expansión. Durante los 60 y los 70, la Armada Soviética creció a grado tal que alarmó a los líderes de la OTAN. Este crecimiento se debió en mucho a la influencia y liderazgo del almirante Sergei Gorsekov, hombre decidido a hacer de la Armada Soviética la más grande del mundo. En el corazón de su ambiciosa expansión se hallaba el primer portaaviones soviético, el Kiev.
El Kiev no es un portaaviones muy grande comparado con los norteamericanos. Se acerca más al tamaño del clase Invencible británico y por ello no puede albergar aviones convencionales de alas fijas.